En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Permítame compartir con ustedes la palabra de Dios con esta reflexión que lleva por título, Paz en medio de la tormenta. Sin duda, la paz es una bendición maravillosa de nuestro Dios, pero esa paz se vuelve real para darnos fe y esperanza cuando estamos en medio de la tormenta de nuestra vida, tempestades de enfermedades, de escasez, de soledad, de problemas en el hogar, etc. Leemos en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos iban en una barca y en ese momento se encontraban bajo una gran tempestad que les azotaba. Esto nos lleva a comprender esta historia y de cual tomaremos enseñanzas muy importantes para nuestra vida, para que podamos tener paz aún en medio de las tormentas o tempestades que enfrentamos a diario de nuestra vida. Seguir al Señor Jesucristo es hacer su voluntad, porque es nuestra paz y seguridad al seguirle. En Mateo capítulo 8, versículo 23 nos dice, y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Lo importante que vemos aquí es cuando entró el Señor Jesucristo en la barca y sus discípulos le siguieron. Eso fue lo importante. La paz para nuestro corazón la encontramos cuando hacemos la voluntad del Señor y le seguimos cuando vamos a donde Él quiere guiarnos. Y esto es cuando dejamos que Él tome el control de nuestra vida. Podemos ver que en su palabra nos enseña algo muy importante, obedecer y hacer su voluntad. Esto no significa que no tendremos o enfrentaremos dificultades, pero sí es una garantía que encontramos paz y protección en las tempestades. Y cuando en algún momento de nuestra vida estamos pasando por problemas, no debemos olvidar que el Señor Jesucristo está con nosotros y en Él encontraremos nuestra seguridad y paz. En Mateo capítulo 8, versículo 24 y 25 dice, y he aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las olas, mas él dormía. Y llegándose, sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Vemos que nos dice que una gran tempestad se levantó y comenzó a azotar la barca donde iban los discípulos. Varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, pues eran pescadores. Pero ellos no confiaron en su experiencia, ellos no trataron de enfrentar solos el problema. Podemos observar que los discípulos tuvieron miedo, pero no abandonaron la barca, no trataron de regresar, no se echaron la culpa por haber subido a la barca, tampoco comenzaron a murmurar en contra del Señor Jesucristo. Ellos tomaron la decisión y se enfrentaban a esta situación. Por eso fueron a su Señor, porque confiaban en Él y Él tenía la solución. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor. No confiemos en nuestros pensamientos, en nuestra propia capacidad. No pensemos en rendirnos o renunciar. Tenemos que ir con fe al Señor Jesucristo y confiar en Él. Por lo tanto, no debemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. En Mateo capítulo 8, versículo 26 nos dice, y Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue una gran bonanza. ¿Qué fue lo primero que vio el Señor Jesucristo cuando sus discípulos le despertaron? ¿Acaso las olas del mar que eran muy grandes? ¿O fue el fuerte viento que azotaba la barca? No, lo primero que vio el Señor Jesucristo en sus discípulos fue el miedo y el temor que había en ellos, pues la fe se había transformado en miedo, en temor, pues la tempestad ya había penetrado en el corazón. Por eso las primeras palabras del Señor Jesucristo no fue hacia la tempestad. Las palabras del Señor Jesucristo fueron para el corazón de sus discípulos, el cual les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Sus palabras los hizo reaccionar. Él les estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo si estoy yo aquí con ustedes? ¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? El Señor quiere primeramente poner paz en nuestro corazón, aunque la tempestad esté golpeando nuestra fe. No debemos permitir que el temor la supere, pues el Señor está con nosotros. Las tempestades y problemas que tenemos a diario en nuestra vida se levantan en contra nuestra. Pero cuando el Señor Jesucristo se levanta, es para calmar cualquier tempestad o problema y decirnos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar,
y fue una gran bonanza. Mateo capítulo 8, versículo 26. Hermanos, recordemos siempre tener paz en medio de la tormenta, para que exista en nuestros corazones una gran bonanza. Que Dios nos dé la fortaleza cuando aparezca el miedo y el temor en nosotros. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Amén.